esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. En la década de los 70, El Salvador se veía sumergido en una crisis social que posteriormente le llevaría al conflicto armado. Monseñor Romero vivió de cerca las injusticias y la represión que se cometía contra el pueblo salvadoreño. Monseñor Romero tuvo un gran corazón y se dejó afectar por el inmenso dolor del pueblo, la terrible crueldad que existía en el país, que todavía existe en buenas formas, ¿verdad? Y se movió a compasión y misericordia. Y viendo cómo sus sacerdotes y viendo cómo los catequistas y los fieles en la iglesia sufrían la pobreza, la miseria, la persecución, la represión, le llevó a él también a optar por ellos, definitivamente a ponerse de su lado. Era necesario que la iglesia se hiciera presente en el sufrimiento. Y esta es una experiencia que la iglesia del Salvador nunca había tenido. Si nunca habíamos tenido un obispo claramente en favor de los pobres. Entonces vino la maravilla, desconocida hasta entonces, de un obispo que dijese la verdad de las cosas, sin pensar las consecuencias para él, cuánto le iban a dar o cuánto le iban a quitar. Las homilías de Monseñor Romero denunciaban los atropellos que se cometían contra el pueblo, sobre todo contra los más pobres e indefensos. Abogaba porque en el país se respetaran los derechos humanos. Esto le llevó a ser señalado como un sacerdote involucrado en política. Pienso a Monseñor Romero no se le puede ver desde el punto de vista ideológico. Quienes se sienten tocados por él en ese sentido son aquellos que lo siguen viendo desde el punto de vista ideológico. Es decir, ahora, otra cosa es que haya posiciones políticas, ideológicas, posiciones de pensamiento que concuerdan con el pensamiento de Monseñor Romero, esa es otra cosa. Pero, por ejemplo, mire, las injusticias no se las inventó Romero, los pobres no se los inventó Romero, la represión no se la inventó Monseñor Romero. Pues lo que predico siempre, ¿verdad? Que esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. El interés de Monseñor Romero por decir la verdad de lo que ocurría en el país, por ser la voz de aquellos que sufrían en carne propia la pobreza, la marginación, la represión, provocó la furia de aquellos que no aceptaban un cambio en la realidad del país. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. La vida de Monseñor Romero, junto a su gente, junto a los pobres, por un lado fue de gran sufrimiento, y por eso lo mataron al final, y por otro lado fue de gran gozo y alegría, ¿verdad? La alegría que viene de saberse amado, no por el poder, no por los millones, sino por los pobres de este mundo. Su entrega con las grandes mayorías, su vocación dedicada a iluminar desde el Evangelio la dura realidad que vivía el país, tuvo sus frutos en el pueblo salvadoreño y que ahora da sus frutos en la Iglesia, que ha iniciado un proceso de canonización. Al César lo que es del César. Si el pueblo dice que es un santo va a ser. Que fue bueno con la gente pobre, que le ayudó bastante al pueblo salvadoreño, al que más lo necesitó. La santidad ante Dios es más amplia que la santidad ante la Iglesia, porque ante la Iglesia la santidad se limita, se circunscribe a aquellos que tienen un decreto de santidad hecho después de un proceso de canonización.
Esto lo estamos haciendo para Monseñor Romero. No es fácil, hay bastantes dificultades, pero se está haciendo. Él dio bastante ejemplos, dio ideas, ¿verdad?, para que la pobreza no bajara, ¿verdad?, los pobres que vivieran un poco más mejor, ¿verdad? Eso es lo que yo le entendía al padre Romero, que él iba a favor de los pobres. Muchísima gente en vida, y el día que lo mataron, vio que Monseñor Romero era un ser humano excepcionalmente bueno. Nada más, nada más. Un obispo, Casaldáliga, a los 3 días de su asesinato, escribió un poema, San Romero de América. En aquella época, en 1980, le llamó San Romero de América. ¿Qué le llevó a eso? El ver su inmenso parecido con Jesús de Nazaret, que vive cercano a los pobres, ayudándoles, defendiéndoles, profeta como Jesús, criticando los horrores, y al final como Jesús, que lo mata. Aunque el proceso de canonización de Monseñor Romero aún tiene camino que recorrer, a 23 años de su martirio, él ya ocupa el lugar de santo en los corazones de los salvadoreños y para todos aquellos que creen firmemente en la justicia y en la defensa de los derechos humanos. El día que lo hagan santo, quizás sea el primer santo en mucho tiempo a quien la gente le quiere. Hay santos a quien la gente quizás le admira. Uy, qué bárbaro, qué fuerza, qué... Bien. Pero que le quieran, como a Monseñor, pocos hay. Muchas de las situaciones denunciadas por Monseñor aún se viven en el país, pero también está presente su testimonio de fe, de vida, su palabra con todo el amor y el legado que implica para el pueblo salvadoreño. Padre Yacuría, en esta universidad, 3 días de la muerte de Monseñor, dijo: con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Entonces implica pues esa fe, ver en Monseñor, en gente como Monseñor, en las gentes sencillas a quien él tanto amó, el rostro de Dios en nuestras vidas.